Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar integrales de forma muy básica para calcular longitudes, áreas y volúmenes. El punto de partida sería el siguiente. Si este es el eje X y yo quiero calcular la longitud que hay, por ejemplo, desde el punto 3 hasta el punto 7, lógicamente lo que tengo que hacer es coger y restarle a 7 3 y decir que la distancia que hay entre esos dos puntos es 4. Sin embargo, una versión alternativa de hacer esto es coger el eje X, poner aquí un 3, poner aquí un 7 y aquí en vertical representar la función que tiene todo el rato la altura 1. Si yo ahora cojo e integro esta función entre el número 3 y el número 7, recordad por el vídeo de introducción a las integrales que lo que estoy haciendo es calcular el área debajo de esta curva. Y como el área debajo de esta curva tiene una base de 4 y una altura de 1, al final lo que estoy haciendo es multiplicar 1 por 4, que también me va a dar la longitud. Longitud 1 por 4. Es decir, que si yo integro la función 1 desde 3 hasta 7, es lo mismo que calcular la longitud que hay desde 3 hasta 7. En un caso como este, evidentemente es absurdo calcular así la longitud haciendo integrales, pero en casos más complicados resulta extremadamente útil. Así que vamos a empezar viendo casos muy sencillos e iremos complicando. Para poder realizar integrales de longitud necesitaremos lo que se denominan elementos diferenciales. Pongo aquí elementos diferenciales. Los elementos diferenciales es lo que tenemos que poner dentro de la integral para que cuando la realicemos obtengamos lo que queramos, ya sea una longitud, un área o un volumen. El diferencial de longitud lo escribimos como dl, el diferencial de área lo escribimos como dA y el diferencial de volumen lo escribimos como dv. Recordad que los diferenciales eran cambios muy pequeños de una magnitud. Y se va a cumplir que la longitud de un tramo va a ser su integral del diferencial de longitud, el área de una superficie va a ser integrar su diferencial de área y el volumen de una figura va a ser integrar su diferencial de volumen. Entonces todo se va a reducir a ver cómo son los elementos diferenciales de cada una de las figuras que nos interesen. Por ejemplo, si trabajamos con coordenadas cartesianas, es decir, un eje X que venga por aquí, otro eje Y que venga por aquí y un eje Z que venga en perpendicular hacia arriba, para calcular longitudes es muy fácil. Simplemente los elementos diferenciales de longitud son iguales a los de las coordenadas X, Y y Z. Es decir, si yo quiero calcularme la longitud que hay desde el punto 2 en el eje X hasta el punto 5 en el eje X, mi elemento diferencial dl va a ser igual a dx. Es decir, que con que yo integre en x, que es lo que hice antes, voy a obtener la longitud que hay desde 2 hasta 5. Que yo quiero obtener la longitud que hay desde 3 hasta 6 en el eje y, pues mi diferencial de longitud va a ser mi diferencial de y. Y si yo quiero calcularme la altura que tengo desde 1 hasta 8, mi diferencial de longitud va a ser igual al diferencial de z. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tendríamos que la longitud es integrar x, que esto nos daba la variación de x, en este caso la variación de x desde 2 hasta 5, con lo cual esto es 5 menos 2, 3. Esto en el primer caso, esta longitud de aquí. Si me voy al segundo caso, la longitud de esto va a ser integral el diferencial de y me va a salir la variación de y, que va a ser 6 menos 3, siempre desde el pequeñito hasta el grande, por motivos obvios. Y si quiero hacer la longitud del tramo en z, tengo que integrar dz y me va a dar la variación de z, o lo que es lo mismo, 8 menos 1 igual a 7. Esto en cuanto a longitudes. Podemos utilizar también los elementos diferenciales para calcular áreas. Entonces, voy a volver a trazar aquí los ejes, el eje X, el eje y el eje Z, y voy a contemplar tres figuras muy simples, una en la que z sea constante, otra en la que y sea constante y otra en la que x sea constante. Si z es constante es que estamos todo el rato a la misma altura y podemos pensar, por ejemplo, en un plano que esté aquí entre el eje x y el eje y con z constante, es decir, un plano que venga más o menos de esta forma. Por aquí, por el eje y, puede ir entre 3 y 6 y en el eje x puede ir, por ejemplo, entre 4 y 8. Entonces este plano va a estar construido sobre líneas paralelas a los ejes y además va a ser un rectángulo.
Como el área de un rectángulo es base por altura, podemos decir que el diferencial de área va a ser multiplicar los diferenciales de los dos ejes que están cambiando. Dentro de este plano, z todo el rato vale lo mismo, pero x e y cambian. Entonces, para obtener el diferencial de área, lo que hago es multiplicar el diferencial de x por el diferencial de y. Y si quiero calcular el área completa, lo que tengo que hacer es integrar dos veces. Integro x por un lado e integro y por el otro. Entonces esto me da la variación de x por la variación de y. La variación de x desde 4 hasta 8 es 4 y la variación de y desde 3 hasta 6 es 3, con lo cual me sale que el área de esto es 12. Análogamente podríamos plantear un plano en el que y sea constante, es decir, que esté todo el rato en la misma posición respecto al eje izquierda-derecha. Entonces aquí podría dibujar un plano como este, en el cual solo van a cambiar x y z y se va a mantener todo el rato constante. Aquí puedo poner que x vaya desde 4 hasta 7, por ejemplo, y que z vaya desde 5 hasta 8, por ejemplo. Vuelvo a trazar las líneas paralelas para que esté claro cómo está ubicado este plano. ¿Y cuál va a ser el elemento diferencial de integración aquí? Pues va a ser básicamente dx por dz. ¿Que quiero calcularme el área? Pues hago las dos integrales, dx por un lado y dz por el otro. Y esto me va a dar la variación de x por la variación de z. Es decir, me va a dar 7 menos 4, que son 3, por 8 menos 5, que también son 3, y me va a dar un área de 9. ¿Podríamos hacerlo también dejando x constante? Por supuesto, y podríamos tener un plano por aquí, ya aprovecho los ejes marcados, en el cual solo cambiarían y z. Y entonces en este plano tendríamos que el elemento diferencial de área es dI por dz, y si quiero calcular el área completa, lo que hago es integrar por un lado dI, por el otro dz, y me sale la variación de y por la variación de z. Esto me va a dar la variación de y, que es 3, por la variación de z, que también es 3, y también va a medir 9 este plano. Esto en cuanto al cálculo de áreas. Ahora nos falta, por último, el cálculo de un volumen. Para el cálculo de un volumen vuelvo a trazar los ejes x, y z, y ahora los tres tendrán que cambiar, con lo cual me van a dar lugar a un paralelepípedo. Voy a tener aquí la base del paralelepípedo, voy a tener aquí la profundidad, voy a tener aquí la altura y tengo que ir trazando líneas paralelas para formar la figura completa. De tal forma que me saldría algo más o menos así, y en cada cara, por costumbre, voy a marcar las líneas que definen cómo está orientada, porque ayuda bastante a ver la figura. Vale, entonces aquí tenemos que hay cambios en los tres ejes. Podemos decir que el eje X va desde, por ejemplo, 2 hasta, por ejemplo, 5, que el eje Y va, por ejemplo, desde 3 hasta 6 y que el eje Z, por ejemplo, va desde 0 hasta 10. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de esta figura, mi diferencial de volumen va a ser dx por dy por dz. Y si quiero calcular el volumen completo, lo que hago es integrar en x, integrar en y e integrar en z. Esto me da la variación en x por la variación en y por la variación en z, y la variación en x de 2 a 5 es 3, la variación en y de 3 a 6 también es 3, y la variación en z de 0 a 10 es 10, con lo cual me sale que el volumen de esta figura es de 90. Y ya con esto tendríamos longitudes, áreas y volúmenes en coordenadas cartesianas, siempre y cuando las figuras estén perfectamente alineadas con los ejes. Si no, la cosa se complica, pero no es lo que quiero ver aquí. De todos modos, sigue sin resultar claro que hacer integrales nos suponga una ventaja de algún tipo, porque todo esto lo podríamos haber hecho haciendo simplemente lado por lado por lado y habríamos obtenido el volumen igualmente escribiendo muchísimo menos. ¿Cuándo resulta esto útil? Pues nos va a resultar útil cuando haya curvas. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizar las coordenadas polares, que ya explicamos en el vídeo de coordenadas polares. Si tenemos el eje X y el eje Y, X por aquí y por aquí, recordad que las coordenadas polares solo trabajan en 2 dimensiones, no trabajan en 3. Para indicar un punto en coordenadas polares, lo que hacíamos era indicar su distancia al origen, r, y el ángulo de elevación con respecto al eje X, θ.
Una de las coordenadas sigue siendo una longitud, se trata de r, pero la otra coordenada es un ángulo. Entonces, si yo quiero calcular longitudes de tal forma que lo que hago es alejarme o acercarme del origen de coordenadas, es decir, quiero calcular longitudes que sigan la dirección radial, por ejemplo, desde una distancia 4 hasta una distancia 8, el elemento diferencial de esto es muy fácil y es de r como ha sido hasta ahora, con lo cual tenemos que la longitud de este tramo es integrar de r y directamente nos va a dar la variación de r, que va a ser 8 menos 4, que va a ser 4. ¿Qué sucede ahora si yo lo que quiero hacer es girar alrededor del origen? Es decir, si yo hago una trayectoria que es curva en vez de recta, en la cual el ángulo pasa de valer, por ejemplo, vamos a decir 30 grados a valer 70 grados. ¿Qué sucedería aquí? Lo primero que tenemos que hacer es pasar los grados a radianes para que esto funcione, ya que las reglas que vamos a emplear siempre van a considerar que estamos en radianes. Entonces, para pasar de grados a radianes, multiplicamos por pi y dividimos por 180, de tal forma que 30 grados es 30 por pi entre 180, es decir, un sexto de pi en radianes, y 70 grados por su parte va a ser 70 por pi entre 180, o dicho de otra forma va a ser 7/18 de pi radianes. Entonces, si ahora queremos obtener el elemento diferencial de esta curva, la intuición nos dice que deberíamos poner el diferencial de ángulo. El problema que tenemos aquí es que el ángulo se mide en radianes, no en metros, y por tanto es necesario añadir algo que arregle las unidades para poder obtener una longitud. ¿Qué va a ser ese algo? Pues siempre va a ser el radio de giro. Entonces voy a ponerlo aquí en mayúscula para indicar que es constante y que en este caso sabemos que vale 4, ya que es la distancia que tiene esta curva todo el rato al origen de coordenadas. Y si yo quiero calcularme la longitud de este trozo de arco, lo que tengo que integrar es r, que es constante, en el ángulo. Como r es constante, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda r por el diferencial de ángulo integrado, o dicho de otra forma, r mayúscula por la variación del ángulo en radianes, que en este caso me daría 4 por 7/18 de pi menos un sexto de pi, todo esto medido en metros, y dará lo que dé. Esta fórmula de aquí es muy importante porque si nos fijamos, en el caso de que queramos completar una vuelta completa, es decir, hacer un giro completo de 2 pi radianes, que son 360 grados, la longitud nos sale r por 2 pi, o lo que es lo mismo, 2 pi por r. De tal forma que si yo hago una integral completa girando alrededor del origen de coordenadas, la longitud que me sale es precisamente el perímetro de una circunferencia. Y para concluir quería hablar de las integrales de área usando coordenadas polares. Por ejemplo, si yo vuelvo a colocar aquí los ejes y trazo esta figura en la cual más o menos tenemos algo de este estilo, esto es lo que se llama un trozo de corona circular, podemos catalogarla diciendo que hay una parte baja en la que el radio vale, por ejemplo, 3 metros y una parte larga en la que el radio vale, por ejemplo, 9 metros. Y podemos decir, en lo referente a la parte angular, que el ángulo mínimo que tiene la figura es de 30 grados, es decir, pi sextos de radián, como hemos visto antes, y el ángulo máximo que estaría por aquí serían, por ejemplo, 60 grados, que son pi tercios de radián. Es decir, tenemos que en esta figura el ángulo pasa de 30 grados a 60 grados, que son 30 grados o pi sextos de radián, y el radio pasa de 3 a 9 metros. La figura es todo lo que queda por el medio, esto de aquí. Hay líneas que son radiales y hay líneas que son angulares. Entonces, si yo quiero obtener el diferencial de área de esto, el elemento diferencial, lo que tengo que hacer es multiplicar el elemento diferencial radial por el elemento diferencial angular. Cuando yo integraba en r, lo que hacía era únicamente poner dr, pero cuando yo integraba en el ángulo, lo que hacía era poner el diferencial de θ multiplicado por el radio de giro. El problema que tenemos ahora es que este radio de giro ya no es constante, porque según en qué punto de la figura nos encontremos, va a haber cambiado. Y para evitarnos problemas, lo que hacemos es agrupar todo lo que tenga r con r y todo lo que tenga θ con θ, con lo cual este elemento diferencial de área lo dejo como r por dr multiplicado por dθ. Y si ahora quiero calcularme el área de esta figura que he dibujado, lo que me va a salir es que tengo que integrar r de r por un lado y de θ por el otro.
Si ahora repasamos lo que habíamos visto de integrales de potencias ya en su momento, lo que nos va a quedar aquí es un medio de la variación de r cuadrado por la variación de θ. Y ahora, si tenemos en cuenta que r pasa de valer 3 metros a valer 9 metros y tenemos en cuenta que θ pasa de valer pi sextos de radián a valer pi tercios de radián, lo único que tenemos que hacer es ver cómo salen estas variaciones. Nos va a quedar un medio de 9 al cuadrado menos 3 al cuadrado por pi tercios menos pi sextos. Todo esto medido en metros cuadrados. Y una vez que yo hago esto, me sale un medio de 81 menos 9 por pi tercios menos pi sextos, es decir, pi tercios menos pi sextos. Esto a su vez me da un medio de 72 por pi sextos, y una vez que yo combino aquí todo me sale 6pi metros cuadrados, básicamente. Y así obtendríamos el área de una figura tan complicada. Haciéndolo con integrales resulta bastante fácil, pero si intentásemos hacerlo utilizando geometría tendríamos bastantes problemas. Y como ejemplo final de aplicación de esta fórmula quiero verificar que me permite obtener el área de un círculo. Así que voy a dibujar un círculo centrado en el origen de coordenadas, en el cual voy a tener las líneas radiales y en el cual voy a tener las líneas angulares. Y en este círculo voy a decir que el parámetro r varía desde 0, el origen de coordenadas, hasta r, que va a ser el radio del círculo, y que el ángulo varía desde 0 radianes, que es no haber girado nada, hasta 2pi radianes, que es básicamente haber completado una vuelta. ¿Cómo me va a quedar el área? Pues ya hemos visto que la fórmula es un medio de la variación de r cuadrado por la variación de θ. Entonces, en este caso voy a tener un medio por r cuadrado menos 0 al cuadrado, teniendo en cuenta los límites de r, por 2pi menos 0. Los ceros me dan absolutamente igual, así que me queda un medio de r cuadrado por 2pi, el 2 y el 2 se cancelan y me queda pi r cuadrado, que es precisamente el área del círculo. Así que, como conclusión, todo esto funciona. En venideros vídeos calcularemos el área y el volumen de un cilindro y el área y el volumen de una esfera. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.